Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, les contamos al oído, queridos amigos, que la imputación de cargos a Óscar Iván Zuluaga será el próximo lunes, ¿no es cierto? ¿Lunes 10? Correcto, doctor Fernando. Lunes Próximo 10. lunes. Y suponemos que esa imputación de cargos comprende la diligencia de indagatoria, que es el gran documento de defensa que puede plantear el sindicado, contando la verdad, contando los hechos, libre de todo apremio, libre de juramento. Pero la palabra de Óscar Iván Zuluaga no necesita apremio ni necesita juramentos. Para él, la verdad está por encima de cualquier consideración, inclusive del sacrificio, del enorme prestigio que ha tenido en Colombia, bien merecido y bien ganado, como lo demuestra en muchos apartes de esos documentos que se le robó el señor García, ¿no? Porque Sí, pues, una conversación privada, doctor Fernando, 2 audios, uno de 40 minutos, otro de más de 50 minutos, donde pues muchas cosas se confirman, ¿no? Entre otras, la situación personal en la que está, el desespero que tiene, porque pues está afectando el asunto a su familia, por supuesto, a su hijo David, quien directamente está vinculado al proceso por cuenta de que era el gerente de campaña. De hecho, Oscar Iván se lo dice en algún momento, si aquí hay gente que tiene que responder por esto, pues será mi hijo, seré yo, pero haré todo lo que sea posible para que recaiga sobre mí la responsabilidad, no sobre ustedes. Es lo que se escucha en uno de los audios de Oscar Iván Zuluaga. de los audios que fueron tomados a mansalva con el propósito malévolo de utilizarlos como los utilizó. Yo no sé, pues ese sujeto qué vida tendrá. Entendemos que está en libertad en algún lugar de los Estados Unidos, pero me imagino que nadie querrá hablar con él temas delicados, asuntos complejos, porque se preguntará dónde tiene guardado el celular para grabarme, ¿no? Una persona que ha perdido pues toda credibilidad y toda respetabilidad, la que quiera que fuera, de manera que quedó en libertad, pero una libertad muy restringida por las circunstancias que lo rodean. Bueno, Demar, ¿en qué quedó la emergencia económica y social para La Guajira? ¿Qué se va a hacer en La Guajira? Ah, caramba, esto sí que es un tema, doctor Fernando, que merece toda la atención de Colombia porque, ojo, puede ocurrir que terminemos en emergencia económica, ecológica y social en el país por cuenta del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver en qué sectores. El decreto que se conoció en las últimas horas es un decreto que tiene 4 artículos que van a permitirle a Gustavo Petro el estado de emergencia en el departamento de La Guajira y mediante el mecanismo, por supuesto, expedir decretos legislativos, además de otro tipo de medidas adicionales para conjurar una crisis que en todo caso, usted lo ha dicho y creo que lo hemos repetido en la hora de la verdad, no es por hechos sobrevinientes, porque ni el fenómeno del niño es un fenómeno sobreviniente en La Guajira, mucho menos en Colombia, y mucho menos el tema de desnutrición infantil que se presenta en ese sector del país. 11 sectores van a tener prioridad en el estado de emergencia, es lo que se puede leer en el decreto, el modelo de salud. Eh, Ojo con eso, porque lo que ha dicho Gustavo Petro es que impondrá a través de decreto su modelo de salud, lo que él ha llamado el modelo de salud preventiva. Vamos a ver, él lo que pretende hacer es una especie de piloto para saltarse el trámite legislativo de la reforma a la salud e imponerla a través de decreto de emergencia. Es lo que va a hacer en La Guajira, tratando de establecer su reforma a la salud, solo que vía decreto. Es uno de La los temas. emergencia económica y social de Mar no es para eso. Aquí le habla un profesor de Derecho Constitucional. La emergencia económica y social es para hechos sobrevinientes, para hechos que no están en el curso normal de los acontecimientos, una guerra o un cataclismo natural, alguna cosa especial que haya que atender inmediatamente y que no tenga tiempo el Congreso de la República para afrontarlo. El presidente asume facultades legislativas a través del decreto de emergencia económica y social, pero
¿Qué es esto, por Dios? La pobreza de La Guajira que tiene años. La situación de La Guajira es una situación endémica. ¿Cuál emergencia económica y social? Ese es un abuso de la figura que la quiere imponer Gustavo Petro para todo el país. Si le funciona para La Guajira, pues entonces querrá que le funcione para el resto del país. Aparte Y del tema, adiós Congreso. ¿Para qué Congreso? claro, Nos claro, declaramos claro, todos en emergencia. con esto deroga la función del Congreso que tiene que trabajar sobre trámite de la reforma a la salud. Además plantea que otros sectores son el agua, saneamiento básico, priorización del uso hídrico, cobertura, calidad educativa, subsidios en materia de energía, ampliación de infraestructura aérea, es para construir el aeropuerto, tributos, inversiones, atención a familias con niños de primera infancia, tecnologías de la información, medidas presupuestales, planeación y contratación. Como ustedes acaban de escuchar, esos 11 sectores no indican nada distinto a que el presidente Gustavo Petro se cansó del Congreso y va a legislar él directamente para ver si así puede imponer soluciones que creen son posibles a través de decreto. Vamos a ver, porque pues como corresponde, doctor Fernando, este es un decreto del 215 en la Constitución que tiene, por supuesto, un control automático por parte de la Corte Constitucional. Vamos a Claro, ver qué vamos a dice ver la si Corte. la Corte Constitucional se come semejante cuento, porque a través del cuento de la emergencia económica y social va a organizar aeropuertos, a organizar hospitales, va a legislar absolutamente. Él se nombra legislador de La Guajira para todo el futuro, por cuenta no de un hecho sobreviviente, no de un hecho sorpresivo, no de una circunstancia de momento extraordinaria, que es para lo que sirven las emergencias económicas y sociales, para las que está establecidas ese principio constitucional. No, es una situación endémica de muchísimos años y entonces Petro resuelve que hay emergencia económica y social en todos los lugares del país donde haya pobreza, donde haya atraso, donde haya dificultades, donde haya niños con hambre. Petro va con su decreto de emergencia económica y social. Entonces, en su tierra, en el Baupés, en todos los lugares de Colombia, en la frontera con Venezuela, en tantas partes, hay situaciones que Petro llamaría de emergencia económica y social. Sí, Vaya, vaya, bajo el vaya. entendido del fenómeno del niño como un hecho sobreviviente que no lo es, pues simplemente lo podrá hacer en todo el país, doctor Fernando, eh, pretendiendo saltarse definitivamente al Congreso. Esto es recordando un poco las raíces de la civilización, el imperator. Bueno, eso pues está en la Constitución desde hace mucho tiempo. Las posibilidades o las facultades legislativas del presidente de la República estaban circunscritas al llamado o al artículo 121 de la Constitución, el estado de sitio. A eso se le agregó el estado de emergencia económica y social para hechos sobrevinientes, extraordinarios, sorpresivos, que el Congreso no sea capaz de atender precisamente por la rapidez que el fenómeno tiene y que con las que el fenómeno se puede extender en sus efectos. Entonces, hay que tomar medidas de emergencia, temporales, esencialmente temporales. Aquí lo que plantea Petro es una cosa para toda la vida. No, la Corte Constitucional no puede permitir eso porque se acaba la Constitución y se acaba el Congreso de la República. Así de fácil. Este no es el primer anuncio que hace Gustavo Petro en las últimas horas, doctor Fernando, frente a el Congreso de la República, del que hay que dar un dato y esto lo debemos tener todos muy en cuenta. Hoy las cosas como están, porque ha avanzado la idea de Germán Vargas Lleras de lograr una gran coalición, esto es bien sui generis, ¿no? Una coalición usualmente se hace para apoyar al partido, al gobierno nacional, no para hacer oposición, pero en este caso qué interesante porque la coalición se está armando en contra del gobierno de Gustavo Petro para detener la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma de tierras, el tema de aprobación de la marihuana de uso recreativo, que aquí hago un paréntesis, a los activistas de la izquierda en Colombia les parece muy original
el derecho a consumo de marihuana de manera libre, pero por ejemplo no les parece muy original el derecho a que la persona se pueda defender haciendo uso de la legítima defensa y pueda estar armada. Es el mismo principio. Dicen, es que hay que acabar con el narcotráfico, entonces legalicemos. Pues hay que acabar con el porte ilegal, pues entonces legalícenlo, diría uno. Lo cierto es que esa gran coalición, doctor Fernando, supone que por lo menos el 60% del Congreso de la República escapa de la posibilidad de las mayorías de Gustavo Petro. Mayorías que son 86 votos en la Cámara de Representantes y 55 votos en el Senado de la República. No tiene las mayorías y por eso Gustavo Petro ya anuncia sus decretos para poder legislar de esa manera. Pero fue más allá. Ayer él anunciaba que debido a que el Congreso de Colombia no estuvo a la altura, que es lo que él ha dicho, el Congreso no estuvo a la altura, él empezará a tomar iniciativas para liderar un cambio en la política antidrogas. Un cambio en la política antidrogas. Pero ¿cuál cambio si no está combatiendo las drogas? Las incautaciones de cocaína, que es lo que hace la Armada en el Pacífico, lo que puede. 2 toneladitas aquí, 5 toneladitas allá, en medio de un horizonte de 2.000 toneladas por año. Eso no significa nada. Lucha Las antidrogas, siembras doctor de Fernando, coca que a discreción. La producción de clorhidrato de cocaína, la que usted quiera. En la comercialización, el que quiera, mientras no se deje sorprender por algún buque de la Armada en el mar. De resto, haga lo que quiera. lucha de Ese es. incautación que Gustavo Petro, de manera mentirosa, porque lo ha sido así, ha dicho ha sido la más grande de la historia. Eso es falso, no es verdad. Las cifras no lo acompañan, cifras de su propio Ministerio de Defensa, además, que indican que está muy por debajo el nivel de incautación de droga en el gobierno Petro, analizando la misma situación del año pasado cuando el presidente era Iván Duque. Estoy hablando de enero, febrero y marzo, cuando las incautaciones fueron superiores a las del presente año bajo el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, Gustavo Petro dice una mentira para tapar otra. Eso no hay que, no tiene por qué preocuparnos. Saravia, la señora Saravia y Benedetti citados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué no lo cita la Fiscalía General de la Nación? Me pregunto. Esa pregunta nos la hacemos todos, doctor Fernando. La fiscalía aparece en momentos importantes, clave, hay todo un revuelo a través de unas declaraciones que no pueden quedar en el olvido y por estos días anda muy callada. Pues estamos esperando inclusive que llame el hijo del presidente Gustavo Petro para que explique pues, las declaraciones de su exmujer, de doña Day Vázquez, que habló de una cantidad de dinero que recibió y que era para la campaña, pero que se gastó en otras cositas en la vida personal del hijo del presidente Gustavo Petro, que valga decirlo, es diputado en una asamblea. Lo cierto es que Bueno, llamados ambos, Laura Saravia y Armando Benedetti, ante el Consejo Nacional Electoral para que respondan por las irregularidades en la campaña de Petro presidente respecto del ingreso de dinero. Esas diligencias están programadas para el 18, martes 18 de julio. La de Benedetti es a las 9 de la mañana, la de Laura Saravia, próxima componente de la política exterior en Colombia, a las 2 de la tarde en la sede del Consejo Nacional Electoral en Bogotá. bueno, ya veremos qué ocurre. Ya veremos qué ocurre. Muy bien, no le gustó a Gustavo Petro, eso hay que reconocerlo y aplaudirlo. La inhabilitación de la que fue víctima María Corina Machado. Ya inhabilitaron a Bolsonaro en el Brasil, ahora inhabilitan a María Corina Machado por 15 años para que no participe en las elecciones y no las gane. De manera que ese proceso electoral en Venezuela queda valiendo nada, nada. Pero Gustavo Petro se manifestó en contra, ¿no? Sí, se manifestó para decir que ninguna autoridad que no fuera judicial podía inhabilitarla. Ante la inhabilidad que recae sobre María Corina Machado, esto fue lo que expresó en las últimas horas. Veamos brevemente qué fue lo que dijo. Quiero por último enviar un mensaje al régimen, un mensaje a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales del 2024.
Ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias. Y a la comunidad internacional queremos decirles que se preparen para la derrota de Nicolás Maduro y el inicio de una transición ordenada en el país. Estamos preparados para ello. Es lo que ha dicho María Corina Machado, doctor Fernando, horas después de conocerse de su inhabilitación. Y pues ella insiste en que seguirá adelante con su campaña. Muy bien. María Corina Machado, qué mujer tan valerosa y tan valiosa, enfrentando sola, porque la dejan sola. La declaración de Gustavo Petro, pues es un saludito, sí. Eso ha debido hacerse a través del Poder Judicial, no a través de una autoridad administrativa. Está defendiendo su propia causa en el fondo, pero los Estados Unidos no han dicho mayor cosa, ¿verdad? No se han pronunciado. Que sepamos, no ha habido un No, que pronunciamiento sepamos, no. fundamental del gobierno del presidente Biden. El gobierno de Colombia, pues ya sabemos en manos de quién está. El gobierno del Brasil no dirá una sola palabra porque está inhabilitando a Bolsonaro, está practicando exactamente la misma técnica. Inhabilita a los candidatos de la derecha para que gane cualquiera que sea el de izquierda. Entonces, ya veremos a quién más inhabilita Nicolás Maduro. Ya inhabilitó a María Corina Machado. Ya le tienen el arraigo judicial que normalmente se impone o que es una pena que se impone para que una persona no pueda salir de un municipio, de un pueblo, de un sitio. No, María Corina Machado tiene arraigo judicial en todo el país. No puede salir de Venezuela. Y ahora está inhabilitada para ser candidata a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque va a ganar las elecciones, porque las ganaría de lejos, porque el pueblo de Venezuela, los que quedan en Venezuela y los que podrían votar en el exterior, votan todos por María Corina Machado. Esa es la situación. Bueno, de mal. Y nos vamos porque el tiempo es demoledor. Las declaraciones de Salud Hernández Mora quedan para la historia, lo que pasó con los niños de la Poporis. Milagro de Dios. No hay duda ninguna. Obra fundamental de las fuerzas militares de Colombia, probablemente